Metamorfosis y Banco Industrial presentan el documental Serpiente Emplumada. Todo lo que le acontezca a la tierra, le acontecerá a los hijos de la tierra. Si el hombre escupe al cielo, se escupe a sí mismo. La tierra no nos pertenece, es el hombre que pertenece a la tierra. Hemos sido sordos y no escuchamos a la naturaleza, a los delfines y las rosas, a los colibríes y las mariposas, los árboles, los ríos, que no tienen la palabra para expresar su dolor. Vivimos aquí en esta tierra y debemos conectarnos con la naturaleza, con nuestra madre tierra, porque si no lo hacemos, no sobreviviremos. La aventura de Ricky López inició hace 25 años, cuando un cliente le pidió una foto de un macho quetzal. Ricky aseguró que la tendría en una semana. No tenía idea en el enredo que se estaba metiendo. Luego de un viaje a un bosque donde no encontró quetzales, regresó frustrado, sin la foto y vencido por la naturaleza. Lo que inició como una dura derrota para Ricky empezaba a convertirse en una obsesión, hasta que una amiga le dio pistas de un lugar donde su suerte podría cambiar. La Sierra de las Minas en Guatemala, donde vivía don Carlos Méndez, cerca de un bosque donde habitan los quetzales. En ese tiempo andaba haciendo un reportaje. Subió en una su camionetilla que yo no sé cómo, tal vez por milagro, llegó hasta ahí. Me contó cuál era su ilusión de conocer la ave símbolo, el quetzal. Explicarle cómo ingresar con vehículo en un camino malísimo como el que teníamos. Teníamos que usar a veces hasta 4 cadenas. Las precauciones que hay que tomar, como pararse en una serpiente, que lo que mucho abunda acá en la parte alta es la mano de piedra. Traté de ponerlo al día, él, de los peligros, porque me di cuenta que él era un capitalino, que ni siquiera tenía noción de cómo pararse en un punto peligroso y tratar de entrenarlo, por decir así, cómo oír los sonidos, ver a través del movimiento de alguna rama o algo, saber qué clase de animal era la que iba a aparecer. No tenía el equipo adecuado, no sabía nada de la naturaleza. Solo tenía un hombre con mucha sabiduría a mi lado. Darle mis consejos es una obligación que siento yo que tenemos todos los seres humanos, que tenemos ese don que Dios nos ha dado, que lo tenemos que compartir y no llevárnoslo. Lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y iba con don Carlos Méndez y él me decía, eso es quetzal. Y no lo veía hasta que lo vi y realmente fue emocionante. A mí también, mi primer quetzal fue don Carlos Méndez, que me llevó a verlo. Y me dijo, lo escucha, ahí anda el coludo, ahí anda el coludo. Me llevó y me caminó como 3 cuadras y decía, este me está engañando. Y de repente me dice, mire, ahí está. Cuando al fin lo logré ver, no pude tomarle la foto a ese quetzal. Me quedé con la cámara en mano y tal vez fue uno de los momentos más egoístas que he tenido yo en mi carrera profesional. Pasaban los días en la sierra y los quetzales solo se dejaban ver en las copas de los árboles. El más preocupado en esta aventura parecía ser don Carlos Méndez, al ver a este novato fotógrafo de la naturaleza tener tan mala suerte. Es como una joya que atraviesa el verde del paisaje, es una aparición mágica. No se puede narrar porque es una emoción que china el cuero, es algo apasionante. Un golpe fuerte al ego fotográfico de Ricky llegó con la publicación de la solicitada foto del macho quetzal. Pero era de otro fotógrafo. ¿Quién diría que aquella derrota se convertiría en una aventura de descubrimientos en mi vida?
Seguí regresando al bosque durante los próximos 25 años y no solo vi cómo vivía el quetzal, sino me llevó a descubrir algo aún más poderoso. «22 kilómetros pueden ser interminables. Los constantes obstáculos en el camino suman minutos al viaje. El único plan del equipo era llegar antes del anochecer. Si olvidaban algo, significaba un viaje de regreso de 6 horas. A 9,000 pies de altura, la montaña solo les ofrecía un lugar para acampar y agua pura de sus nacimientos. Pronto descubrieron lo inhóspito que puede ser el clima del bosque nuboso, que se caracteriza por su alto grado de vapor de agua en la atmósfera, además de los retos que tenían que afrontar por la falta de luz debido a la densa cubierta vegetal. Desde el amanecer con Aníbal, esperábamos un espectáculo que solo sucede durante una corta temporada del año, y es cuando los quetzales machos hacen sus vuelos de cortejo. Así pasaron 2 semanas, mientras los quetzales jugaban al escondite y con la paciencia de Ricky. Los machos se concentraban en lucir sus largas plumas en sus vuelos de cortejo, con el afán de conquistar a alguna soltera del barrio. Los más exitosos son los que tienen las plumas más largas. Al terminar el revoloteo del día, Ricky se dedicaba a explorar y observar tocones donde quetzales habían anidado en temporadas pasadas. Fue una conexión espiritual con la naturaleza y el quetzal bastante difícil de explicar. El bosque me enseñó a comulgar con la creación de Dios y descubrí lo que todos los humanos buscamos: encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia luz y significado de nuestra existencia. Me conectó con las fuerzas que solo se sienten y aprendí a escuchar lo que mi corazón decía. Paco Asturias es un hombre comprometido de lleno con sus principios ecológicos. Junto a su equipo de guardarrecursos arriesgan sus vidas persiguiendo al peor enemigo del bosque, el gran depredador de todo, el ser humano. Hace muchos años entré a las selvas peteneras cuando era muy patojo, como depredador, cazador, estábamos haciendo una finca ganadera, pero cuando conocí a la mamá de mis hijos, ella me convenció de cambiar el rifle por una cámara. Estos bosques milenarios están siendo destruidos por un gran primate, el pariente más cercano de los simios. Nosotros, los humanos, que destruimos sin piedad. Cazar un animal es una emoción bien profunda que siente uno, pero al mismo tiempo después cuando analizas y días posteriores te das cuenta que es una porquería lo que hacías cazando. Lo que los guardarrecursos hacemos en estas selvas es más que todo patrullar, monitorear, ver qué es lo que está pasando para poder identificar si existen amenazas. Los animales han desaparecido, hay 2 razones. Una es las poblaciones humanas que están creciendo y se están metiendo adentro de las áreas protegidas, y obviamente donde el humano entra acaba con todo, arrasa con todo. La otra razón es el cambio climático. Los animales, los insectos, las aves tratan de mantener el mismo nivel de temperatura, altitud, presión atmosférica que han tenido siempre. La misma alimentación de los animales va cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en el Petén es notorio ahora, ya lo están demostrando científicos, que los insectos están desapareciendo de las partes bajas, por ejemplo. Y al no haber insectos, las aves también emigran. ¿Y a dónde emigran? A latitudes más altas. Necesitamos 1000 Paco Asturias en el país. ¿Y por qué? Porque le importa. Sabe la importancia de eso y quiere que sus hijos vivan en un mundo mejor.
Si cada quien tenía el interés de que sus hijos viven en un mundo mejor, ¿cómo estaríamos? Regresamos con Ricky López y su equipo al bosque nuboso en la Reserva Santa Luisa, en donde los días de cortejo estaban terminando. Fernando, en su labor de monitoreo de los quetzales, descubrió que una pareja estaba trabajando en un tocón que nunca habían usado antes. Junto al compañero eterno de aventura de Ricky, Aníbal Castillo y Castillo, tenían que hacer un escondite fotográfico lo antes posible. Y hacerlo en momentos que no estuvieran los quetzales presentes, para no interrumpir su proceso de anidamiento. Los quetzales, de vez en cuando, hacen ensayos en un nido y terminan anidando en otro, por lo cual el patrullaje de nidos continuaba en el bosque. Se van a caminar, se van a ver así en la raíz si hay viruta. Si hay viruta en los tocones, ahí están ellos haciendo el agujero. De ahí ya solo es de monitorearlos, estarlos yendo a ver si ellos ya se posesionaron. Uno vaya a los agujeros y son bastante delicados, ¿va? Que al estarlos tal vez yendo a ver uno muy seguido, abandonan ese agujero que ellos están trabajando, ¿va? Al día siguiente, sin tener nada seguro, Ricky y sus colegas deciden instalarse en su nuevo escondite, que sería su refugio durante las próximas semanas. La tropa entra en silencio solemne y agradeciendo estar en uno de los templos sagrados de todos los dioses. No todos se quedan en el escondite. Mientras menos personas estén, su presencia es de menor impacto. Ahora, solo les queda tener mucha paciencia y escuchar al bosque, esperando ese maravilloso momento de anidamiento de la pareja de quetzales. Es sorprendente cómo obtienen sus frutos. Se perchan en una rama, ponen el ojo en un fruto maduro y en pleno vuelo lo arrancan con destreza y precisión. Nunca falta quien le guste lucirse y sorprenda con ágiles maniobras acrobáticas. El aguacatillo es el fruto de un árbol de la familia de las lauráceas. Es como un mini aguacate y es la base de la alimentación de los quetzales. Conforme avancemos en esta aventura, descubriremos que no solo de fruta vive el pájaro. Ya se han cumplido los 18 días de incubación. Como nunca se sabe el momento exacto en que la hembra puso sus 2 huevos, los pronósticos de nacimiento pueden fallar por 1 o 2 días. Ya empezaron a con eso. O sea que quedan entre 22 y 24 días para que salgan, porque los pichones siempre salen seguro el día 24 o el día 25. Los cambios de la intensidad de la luz transforman los colores en las plumas iridiscentes de los quetzales, desde tonalidades amarillas a verdes, azules a moradas. Aún muchos creen que las plumas largas de los macho quetzal son su cola. En realidad, son sus 4 plumas cobertores que le nacen en la espalda, las cuales llegan a tener hasta 60 centímetros de largo. La verdadera cola de los quetzales macho son las 6 plumas blancas y 6 negras por debajo de las largas. En el mundo maya, solo los gobernantes, altos guerreros y sacerdotes gozaban del privilegio de adornar un atavillo con plumas de quetzal. El más famoso sin duda es el penacho de Moctezuma, que fue un regalo del gobernante mexica a Cortés. Actualmente se encuentra en Austria, pero en la sala mexica del Museo de Antropología de México se exhibe su réplica. Las plumas largas del color verde iridiscente son las del quetzal.
En el centro lleva oro, plumas de otras aves y piedras preciosas. Pero lo que es un tesoro verdadero son sus 222 plumas cobertoras de quetzal macho. ¿Cómo los mesoamericanos conseguirían tantas plumas de su ave mitológica para adornar sus atavíos? Aún es un misterio sin resolver. El quetzal para los mexicas no era prácticamente un dios. Sus plumas sí eran consideradas sagradas. Quetzalcóatl tiene varias manifestaciones, ¿no? Como la serpiente emplumada, o como el dios del viento, o como el sacerdote hombre. Debe de haber sido un espectáculo hermoso ver a un gobernante con ese penacho. Mi teoría es que tanto Moctezuma como Tecumán tenían sus propios aviarios. Puede hacerlo, y creo que Moctezuma lo hizo. Según Bernal Diente Castillo, había toda clase de aves en su parque zoológico personal. Ahora, la aventura nos lleva al Somat en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, quienes son los pioneros en la reproducción de quetzales en cautiverio. El principal problema para la protección del quetzal, sí, es que el hábitat en el que él vive es muy reducido. La selva de niebla solo son las crestas de los árboles. Si usted mide en la Sierra Madre, estamos hablando de 4 kilómetros en línea recta de un lado al otro de la sierra. Es muy poquito. Tuve la oportunidad de hacer un censo rápido de quetzales en el 1982 y encontré que teníamos uno por cada 16 hectáreas. Sí, ahora tenemos uno por cada 8. Es decir, se duplicó la población simplemente con proteger el ambiente. Abenamar del Pozo es una persona increíble. Su dedicación sobre todo a la reproducción en cautiverio pues, era impresionante. Se estaba la semana completa en el laboratorio con el pollo, alimentando hasta que el pollo tenía cierta autonomía y que ya podía comer cada 3 horas, entonces se retiraba, pero ahí dormía. Nada más para que se den una idea, ¿no? El quetzal no muere en cautiverio, ya lo está más que comprobado. Yo creo que son mitos, ¿no? Cuando algo gusta, cuando algo se venera, cuando se le da la importancia de vida, creo que lo sublimas, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el quetzal. Se tuvo que capturar un primo hermano del quetzal, un trogón, y probar si lo aceptaba el alimento, cómo defecaba, si se mantenía nutrido. En 1992, cuando se ingresa el primer quetzal al zoológico, ya con pruebas bien establecidas, se comprueba y corroboramos de que el quetzal se mantiene en cautiverio. Afortunadamente pudimos romper ese mito, ¿no? De que decían que la especie no vive en cautiverio. Ese era el primer mito que romper. El segundo era de que no se reproducía, que solo podía ocurrir en el hábitat. Hora de puesta, 14 horas, Pancho, 31.6. Hora de ingreso a la incubadora, 14 horas. Y ahí vamos a determinar si es fértil o no es fértil el huevito. Ver eclosionar un animalito de estos fue una emoción que no hay palabras para describirlo. Casi me salen las lágrimas. Creo que la parte más complicada ya la viví. Cuando uno llega a la cúspide en manejo de cualquier especie, creo que la parte reproductiva juega un papel muy importante porque de ahí se abren puertas grandes de conservación. De nada sirve tener animales nada más para que los vean si se mueran cautivos. Creo que el objetivo principal de tenerlo cautivo es exhibirlo, reproducirlo, y la etapa final es poder liberar o reintegrarlos para pagarle a la naturaleza esa extracción que uno le hace. Los indefensos quetzales afrontan muchos peligros en el bosque, como sus depredadores y la pérdida de nidos por causas naturales. Pero su peor enemigo es el que lo extrae de su hábitat y lo trafica ilegalmente. Tal es el caso de un macho quetzal que fue rescatado en la frontera de México y Guatemala en 1999.
Las autoridades lo llevaron al Zoomat, donde este pájaro rompió todas las expectativas de sobrevivencia, sobrepasando los 21 años de récord de vida de las aves de la familia Trogonidae. Cuando regresé a Guatemala, recibí un mensaje que inundó de tristeza mi corazón. El abuelito, como le decían sus cuidadores, había fallecido unas horas después de mi visita. Su historia de sobrevivencia la he contado 1001 veces y quedó inmortalizado en la portada de mi libro del Quetzal. Pero el legado del rey de los quetzales sigue vivo en la sangre de sus descendientes, como es el caso de su hija, que se exhibe en el aviario de Xcaret en la Riviera Maya. Así está iniciando una nueva comunidad de quetzales que viven en zonas controladas. En la República de Guatemala, además de ser su ave nacional, ha sido parte de su historia y legado ancestral, y existen una infinidad de manifestaciones donde es protagonista. Una muy importante fue creada en 1871, cuando se le incluyó en la insignia suprema del país, el escudo nacional. 54 años después, la unidad monetaria del país llevaría su nombre. La Orden del Quetzal no es otorgada por un presidente o por un canciller. Es otorgada por el país, por todos los guatemaltecos. Reconoce de manera honorífica a todas estas personas y estas organizaciones que a través de la historia han contribuido al desarrollo de nuestro país. La siguiente escala es a un pequeño pero enorme país. El mundo entero debería apostar a seguir el modelo ecológico de Costa Rica. Es un lugar donde viven seres humanos ecológicamente conscientes y han logrado duplicar la extensión de sus bosques en tan solo 25 años. No asombra que el quetzal ahí vuele con tanta libertad y confianza, sabiendo que el humano está protegiendo y respetando su hábitat. Es un turismo ecorresponsable, con acciones reales para la preservación de los recursos naturales. En Costa Rica se ha logrado mantener hasta el momento 28 parques nacionales. Estos parques nacionales están en todo el país. ¿Y esto qué permite? Que las comunidades vecinas, ¿verdad?, se empoderen de los parques nacionales. Sepan que tienen un recurso, ¿verdad?, cercano, en donde pueden trabajar, en donde se puede educar. Actualmente el quetzal se considera compuesto por 2 subespecies. Una subespecie que vive desde el norte de Nicaragua hasta Chiapas, y otra en Costa Rica y Panamá. La información genética va cambiando hasta que se generan varias especies. En este caso ya se diferencian un poco la subespecie del norte y la del sur. Al estudiar al quetzal en el bosque nuboso, nos damos cuenta que tiene una dependencia con todas las demás especies. Por eso se llama ecosistema, ¿no? Porque es un sistema donde todas las partes están entrelazadas entre sí. Si se modifica una, se va a modificar otra. Y nos damos cuenta que el bosque nuboso pertenece a otro gran ecosistema, ¿verdad?, que al final es la Tierra. Y nosotros pertenecemos a esa diversidad. La importancia de la función de estos bosques es que sus árboles absorben la humedad de la neblina y el sol se encarga de evaporarla en una conglomeración de pequeñísimas gotas de agua que flotan en la atmósfera para formarse en nubes. Este es el origen de esa milagrosa sustancia que regresa a la Tierra en forma de gotas, que sin ellas no existiría vida en este planeta. Científicos estimaron que 1 de cada 5 países subdesarrollados tendrá problemas de escasez de agua antes del año 2030. Para sorpresa de todos, se ha anticipado por 12 años con una severa crisis de escasez de agua en África. Nuestra vida entera depende de la naturaleza, del agua, del oxígeno, del paisaje, los recursos naturales. No podemos seguir en este proceso de degradación. Es momento de actuar. Tenemos que despertar como seres humanos y empezar a trabajar para vivir en armonía con la naturaleza. Ya no hay excusa para no recortar nuestros procesos de forma tal que nuestra huella de carbono se reduzca. Y los gobiernos estableciendo metas ambiciosas y nosotros como sociedad también exigiendo estos cambios y siendo muy selectivos en qué compramos, qué desechamos, reduciendo el desperdicio, productos con menor impacto, menos plásticos, menos emisiones de gases de efecto de invernadero. Y ahí es donde está el verdadero cambio. El reconectarnos con la naturaleza es para nuestra propia sobrevivencia. No es un lujo, es una necesidad. La naturaleza es la que nos da servicios como agua, oxígeno, aire, paisaje. Bueno, hasta nuestra propia espiritualidad está conectada con la naturaleza. Yo veo un futuro
en el que los seres humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza y simplemente siendo mejores ciudadanos del planeta. Llevamos 30 años volando sobre la región y hemos visto cómo tristemente todos los bosques nubosos, los bosques tropicales, la flora se ha ido deteriorando y se ha ido disminuyendo. Cada vez que entras, por ejemplo, por la parte del norte de la región mesoamericana, ves parches verdes claros donde se ha ido extinguiendo la selva. Y la otra cosa que es muy triste es, yo me recuerdo en alguna oportunidad que íbamos entrando por la parte sur de Chiapas, entrando hacia Guatemala, y fuimos entrando en un espectáculo maravilloso de lo que era esa región, y de repente comienzas a ver un fuego aquí, otro fuego allá. Esa mañana contamos 21 fuegos forestales sobre la región. Eso llora sangre. Y el problema es que nos hemos aislado, nos hemos levantado a un plano que creemos que el ser humano es superior a esa naturaleza y en realidad nosotros somos parte de ella y no podemos alejarnos y no podemos perder el concepto de cuidar los bosques, de cuidar el agua, de cuidar ese ambiente donde volamos nosotros con los aviones, donde vuela nuestro quetzal. Hay días que el equipo quisiera quedarse junto al calor de la fogata, pero tienen claro que mientras haya luz del día tienen que estar en el escondite observando. A Ricky y su equipo en este lejano bosque donde no existe el reloj ni celulares, les quedan muchos días conviviendo con los quetzales. Es tan intensa la concentración que a veces ni cuenta se da de dónde se está parado. Los quetzales se tragan la fruta entera. Luego defecan o regurgitan las semillas dispersándolas por todo el bosque. La función de los quetzales de reforestar el bosque es vital para el hábitat. El nido estaba a 3 kilómetros del campamento y la comunicación por radio con Fernando facilitaba las cosas. Ricky mantiene las cámaras siempre encendidas, pero el clima frío no colaboraba pues descarga las baterías más rápido de lo usual. Esto obligaba al equipo a ir al campamento varias veces al día. Cada entrada y salida del escondite tenía que ser muy discreta, ya que los quetzales se ponen inquietos con mucho movimiento. Los nidos solo tienen un agujero, no dos, como muchas personas equivocadamente piensan. Los machos son más cautelosos que las hembras al entrar al nido, ya que sus plumas largas deben quedar en perfecta posición para no enredarse en ellas al salir o llevarse de corbata a los pichones. Con las constantes entradas y salidas, las plumas que tardaron por lo menos 3 años en crecer terminan aflojándose y botan las 2 más largas después de la temporada de anidamiento. Tener la fortuna de encontrar una de ellas es como encontrar una aguja en un pajar. A los que no parece afectarles el clima es a los quetzales, que los tiene despreocupados si llueve o relampaguea y nada los detiene en sus actividades. Cuando el macho está dentro del nido, el camuflaje de sus plumas puede confundir hasta los más expertos y hacerlos pensar que sus plumas son helechos. Día a día los pichones crecían y demandaban más comida.
Ver a los pichones salir por primera vez es una sensación que le puede erizar el alma a cualquiera. Mientras esta historia de sobrevivencia continúa, en otras partes del bosque, otros corren por su vida ya que los quetzales son grandes cazadores. Admirablemente, les dan la misma variedad de comida a cada crío. Si uno recibe gusanito, el otro también. En un solo día contamos 52 entradas de ambos padres a alimentarlos. Les llevan de todo, frutos, insectos, reptiles, caracoles. Y esto es para que cuando los pichones crezcan, sepan que está permitido comer del menú que ofrece el bosque. El maravilloso y cruel ciclo de la vida muestra lo frágil y pasajera que puede ser la existencia en estos bosques. Los incansables padres siempre están muy cerca del tocón. Mientras los pequeños crecen, papá y mamá se turnan la constante vigilancia y alimentación. Al pasar de los años me percaté que los animales empezaron a desaparecer del bosque. Me pregunté, si algo lo estaba causando, ¿qué pasaba con todo lo demás? Estos bosques que absorben la humedad de las nubes, recolectando, filtrando y regenerando agua, son uno de los pulmones del planeta que aportan oxígeno, capturando toneladas de dióxido de carbono. Se necesitan 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona al día. La destrucción de estos bosques es sinónimo de muerte. Es triste ver cómo se derrumban los árboles en estos bosques, mientras el caos de las fronteras agrícolas crecen como un cáncer, arrasando con los corredores ecológicos y contaminando las fuentes de vida que son los ríos y lagos. Esta destrucción es irreversible debido a las complejas relaciones que existen entre su flora, fauna y suelo. Sin bosques no hay agua, y sin agua no hay vida. Los quetzales son aves sumamente territoriales y sobreprotectoras de su nido. Todo caminaba de maravilla para Ricky, hasta que un día le asombró ver a 2 machos jóvenes rondando el nido. Por un momento pensaron que se iba a desatar una gran batalla en el bosque. Todo parecía ser lo contrario a lo que Ricky pensó, ya que los padres estaban muy a gusto con la visita. Cuando
Cuando los jovenzuelos no han terminado de mudar el plumaje de su pecho, es fácil confundirlos con una hembra quetzal, pero su pico amarillo los delata como un macho hecho y derecho. La única lógica era que los dos machos jóvenes eran sus hijos del año anterior y sus padres les estaban presentando a los nuevos miembros de la familia, pero parecía ser que los intereses de los más jóvenes eran otros: comer, comer y seguir comiendo. Mientras más crecen y devoran todos los alimentos que les llevan, más cautelosos y celosos de su territorio son los padres. Mucha comida, muchos buches llenos, lo cual es un banquete gratis para sus depredadores. Fue alentador para Ricky y su equipo ver que había nuevos machos en el bosque, ya que durante 15 años la sobrepoblación de hembras ha dominado en esta reserva. Como les diría un pájaro, el tiempo ha pasado volando en este bosque. El equipo lleva casi 6 semanas de aislamiento con estos quetzales. Estos últimos días en el nido han sido muy entretenidos y divertidos. Por ratos hay discusiones de quién va en la ventana, quién se queda fuera más tiempo, pero es obvio que aún el equilibrio no es lo suyo. Cada vez que salían a la puerta del nido, Ricky sentía que estaban listos para su primer vuelo. Nunca se sabrá quiénes estaban más preocupados y nerviosos, si los quetzales o Ricky y sus colegas. Después de 18 días de estar metidos en un huevo y otros 20 y tantos en un hoyo oscuro, los pichones empezaban a tomar valor para su primer vuelo. Estos últimos días de los pichones en su nido mantienen al equipo sin quitarle un ojo al tocón. En medio de toda esta incertidumbre, a mamá le toca hacer la limpieza del nido periódicamente. Ricky observa los primeros indicios de que van a salir, y esto es cuando los padres llegan con comida al tocón y no se la dan a sus críos. Los pichones pronto entenderán que hay que ir atrás de mamá o papá para seguir comiendo gratis. No le dio. Los espontáneos cambios de clima en el bosque continúan complicando la existencia de todos. Constantemente entran nubes que seguro traen lluvia y humedad con ellas, que puede quedarse durante varios días. Obviamente, los lentes se empañarían en cualquier momento y eso haría imposible captar a los pichones en su primer vuelo. Cuando los lentes se inundan de humedad por la condensación, son momentos angustiosos para Ricky. Solamente el calor del sol o de la fogata eliminarían lentamente el problema. En la oscuridad de la noche, el equipo regresa al campamento a cargar pilas, descargar tarjetas y eliminar la condensación en los lentes. Los primeros rayos de luz despertaban al bosque y todos estaban listos para desayunar. Con el transcurso de las visitas a la montaña, cada vez en donde antes hallaba 15 pavos, después ya si yo me llevaba uno quedaban 14, subía al otro cazador, se llevaba 2, 3, ya a la tercera vez ya solo hallaba 10 y todo eso lo fui observando y fue donde me empezó como un remordimiento, decir yo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Entonces fue ahí donde yo empecé a tener ese conocimiento de que si seguía matando, ¿qué iban a ver nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos? Tratemos de conservarlo a costa de lo que sea en el caso mío, con mi hijo que fue asesinado precisamente por andar conmigo tratando de hacer recorridos en el bosque, haciendo
patrullajes y yo dejé mi sangre 2 veces en 2 atentados, pero esa es la realidad. Y mensaje para los guatemaltecos, que no importe lo que cueste, pero protejamos este tesoro que Dios nos ha dado. A Fito Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Cuando el asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Bueno, esta canción, Cuando los ángeles lloran, la escribí para un ecologista brasileño que dio su vida por la selva amazónica del Brasil. Chico Méndez luchó por que no destruyeran, no cortaran todos esos árboles, hermosa selva que existe ahí. Y él, como muchos otros, Fito Méndez también, en Guatemala, dieron su vida por un ideal, dieron su vida por una defensa, dieron su vida por una casa que es la de todos. Y esto es para mí como mis héroes, son mis héroes ellos, es como un acto de bondad y de heroísmo. Yo quiero dedicar esta canción y todo mi trabajo que he hecho de ambientalista en todos estos años para toda esta gente que ha trabajado, la gente de Selva Negra, la gente que está protegiendo el Quetzal. El arte tiene una capacidad ilimitada para contar historias, para transmitir mensajes. Bueno, siempre he pensado que el arte tiene la fuerza de armar una lucha, una revolución no violenta en contra de las jerarquías que desgarran a nuestra sociedad, que desgarran el planeta. A veces me preguntan para qué escribimos estas canciones. Y bueno, lo hacemos para expresar la esencia que tenemos adentro y sentirnos parte del universo, expandir nuestro universo. El canto libera y cura, pero también unifica. Y aquí viene mi trabajo con Maná. Queremos inspirar, unificar en la lucha para conservar nuestro planeta. Lo hemos hecho durante 24 años con nuestra Fundación Selva Negra, en donde hay grandes selvas, grandes ríos, mares, belleza natural, y donde está una de las aves más hermosas y elocuentes del mundo, el Quetzal. Aterrizar en el suelo no es la mejor idea para estar en este bosque. Es donde los pichones son más vulnerables a cualquier depredador que esté cerca. Este chiquito tiene la suerte de que papá no le ha quitado el ojo de encima. Mientras papá cuidaba al polluelo, mamá trataba de animar a la otra cría para salir del nido. El otro pichón logró ubicarse en un lugar más seguro en las copas de los árboles. Los padres seguirán alimentando a sus pichones durante los próximos meses, hasta que tengan la autonomía de alimentarse por sí mismos.
Cuando el bosque decide dejar al equipo sin luz, es la señal de regresar al campamento. Al parecer, hoy no será un día de playa para el equipo. Ricky y su equipo concentraban todos sus sentidos observando cualquier movimiento y tratando de escuchar el canto del pichón. Los pichones no pudieron haber ido muy lejos. Los quetzales continúan cuidando a sus polluelos y son capaces de llevar hasta 5 semillas depositadas en su estómago y faringe, regurgitarlas y ahorrarse varios servicios a domicilio. Como raza humana somos parte de esta gran armonía ecológica. ¿Quién nos dio el derecho para desequilibrarla? ¿Cómo puede el quetzal expresar la agonía de su bosque? ¿Cómo puede tocar la mentalidad destructiva y cambiar comportamientos? ¿Cómo puede el quetzal persuadir al humano que el planeta pide con su llanto de agonía un cambio radical? Debemos respetar y defender el derecho fundamental a la vida de todas las especies, pensar con seriedad la relación entre los seres humanos y el medio natural y la degradación evidente del planeta. El ave de la libertad y conexión espiritual está en una batalla que no le pertenece, no solo contra la mortandad natural, sino el ser humano que destruye su hábitat. Su sobrevivencia es un milagro contra tanta adversidad. Todo lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. La tierra no le pertenece al hombre, es el hombre que le pertenece a la tierra. Con este sabio mensaje de las tribus nativas, podríamos establecer un mejor destino para la humanidad. Cuando Aníbal encontró el ala derecha del pichoncito, el bosque entró en un silencio ensordecedor. Esta muerte era la voz de agonía del bosque y el quetzal. Para Ricky se convirtió en un símbolo de fuerza y un entendimiento de que todos somos simples visitantes del planeta. Encontramos las plumas de un pichón de quetzal abajo del nido y se presume que fue depredado por alguna ave, por algún gavilán, por algún... no se sabe qué fue, pero fue la nota más triste de esta aventura, que los 2 quetzales no pudieron volar, solo uno, y pues... Sabía que cuando volara y desapareciera en el bosque, nunca sabría si el destino nos volvería a reunir.
abuelo me mostró su legado de libertad y que todo lo que le hagamos al tejido nos lo hacemos a nosotros mismos. Vino a darme un propósito de vida en este mundo, para entender que todos somos como la sangre de la misma familia, en donde todo está unido. Vino a darme un mensaje, no solo para los que estamos aquí, sino para